Peter y Richard tienen bastante en común, ya que son padres torpes y bastante irresponsables. Piensan y actúan más como niños grandes que como adultos responsables. A pesar de su irresponsabilidad, se muestra que dependen también emocional y prácticamente de su familia. Tienen un gran amor por la comida, provocan muchos problemas dentro de su serie. Pero ¿por qué uno es amado mientras que el otro es odiado? Veámoslo a petición de ustedes. Recuerda dejarme tus análisis en los comentarios. Richard Watterson es un personaje que a primera vista puede parecer simplemente un padre perezoso y torpe, pero en realidad guarda una serie interesante que lo convierten en alguien bastante profundo y querido dentro de esta serie. Él logra transmitir emociones que se sienten genuinas, y aunque muchas veces comete ciertos errores, en el fondo siempre demuestra que lo más importante para él es su familia. Esta dualidad entre sus propios defectos y también sus virtudes es lo que lo vuelve muy memorable, porque miren, uno de los aspectos más interesantes y que se nota de este personaje es la manera en que su ternura se esconde detrás de su propia torpeza. No es un hombre ejemplar para nada en lo que se respecta a responsabilidades, ya que evita la chamba, no le gusta esforzarse y prefiere la comodidad, y encima es mantenido por su mujer. Dios mío, hermano, Nicole es clave. Sin embargo, en medio de esta pereza siempre aparece un gesto de cariño o una acción inesperada, ya que se revela cuando ama a sus hijos y a su esposa. Puede faltar en lo práctico, pero nunca falta en lo emocional. Esto quiere decir que no vuelve interesante y especial, porque dejan claro que a pesar de sus propios defectos, su propia prioridad siempre será proteger y apoyar a su familia. Por ejemplo, aunque muchas veces parece incapaz de resolver problemas, cuando se trata de un asunto que afecta directamente a sus seres queridos, logra encontrar una manera. Por muy absurda que sea, trata de ayudarlos. Además, de ese lado defectuoso, él es el fundamental para representar el humor tan absurdo que caracteriza la serie del increíble mundo de Gumball, ya que su manera de pensar sin lógica, sus decisiones sin sentido y sus reacciones tan exageradas aportan mucha comedia. No sigue las reglas, no razona como un adulto común, y precisamente por eso se convierte en una fuente inagotable de situaciones de comedia. En muchas ocasiones es su propio comportamiento irracional el que desencadena los problemas de la trama, y lo interesante es que sus acciones, aunque disparatadas, se sienten naturales dentro del universo de la serie. Sin él, ese tono surrealista que tanto identifica el programa perdería fuerza. El personaje podríamos decir que encarna a la perfección lo ridículo y también lo exagerado, pero nunca resulta molesto, porque siempre mantiene esa propia chispa de autenticidad. Esa autenticidad se traduce que en momentos muy memorables, donde lo absurdo no solo hace hacer reír al público, sino que también muestra una forma tan distinta de ver tal vez el sentido de la vida. Es como si su mundo funcionara como reglas propias, y al compartirlas con los demás personajes todo se volviera más interesante y gracioso. Otro rasgo que me atrevo a decir es que se trata de un adulto que conserva una inocencia infantil, mientras que otros padres de caricaturas que cumplen con ese estereotipo del papá tonto suelen mostrar actitudes egoístas o destructivas. Él tal vez se puede diferenciar de este aspecto porque su comportamiento viene más de la ingenuidad que de la propia malicia. Tiene una visión casi ingenua de lo que le pasa en realidad, como si no hubiera dejado atrás del todo la forma de pensar de un niño. ¿Eso lo hace torpe? Claro que sí, pero también lo vuelve tierno y en ocasiones hasta admirable. Es una capacidad de vivir con la mente despreocupada y con la imaginación que desborda genera una conexión emocional inesperada, porque se percibe como alguien que a pesar de ser adulto nunca perdió la capacidad de soñar y de actuar con espontaneidad. Su inmadurez entonces no se puede representar como un defecto dañino, sino como una característica que lo define o lo humaniza, incluso en los momentos donde su irresponsabilidad queda más evidente. Es difícil no simpatizar con él, porque se percibe claramente que nunca actúa con malas intenciones. En lugar de eso, sus errores suelen tener un componente cómico ligero, lo que hace la perfección que se tiene en sus fallas. Eso quiere decir que esta inocencia infantil funciona como un propio puente para que su familia y el espectador lo acepten tal y como es, con sus defectos y virtudes. En este conjunto, él es una representación única de lo propio absurdo, lo ingenuo y hasta cierto punto lo cariñoso. Es una mezcla de torpeza y ternura, junto con su capacidad de generar humor surrealista, lo que lo convierte
convierte en una pieza clave dentro de Gumball. No se limita a ser un simple recurso cómico, sino también aporta calidez, dinamismo y profundidad emocional. Es alguien que muestra que no hace falta ser perfecto para ser importante y que a veces el amor y la inocencia pueden pesar más que la propia lógica o la responsabilidad. Por eso, él no solo es un personaje divertido, sino también uno que encarna una forma diferente de ser padre, esposo y adulto. En su mundo, cometer errores está tal vez permitido, siempre y cuando exista la capacidad de amar sin condiciones. Ese equilibrio entre lo ridículo y lo afectuoso es lo que lo hace inolvidable. Lo mantiene en uno de los personajes más queridos de la serie. Cambio, Padre de Familia ha recibido en su momento críticas por seguir en su momento sacar tantas temporadas que muchos creen que ya no son necesarias, algo que también le pasa actualmente a los Simpson. Curiosamente, no todos odian a Peter, ya que hizo una aparición en los juegos populares como Fortnite, una skin que se hizo bastante popular, ha hecho que algunas personas vuelvan a interesarse en el personaje. Esto crea opiniones diferentes, unos lo ven como un personaje insoportable por cómo trata a su familia, mientras que otros piensan que sigue siendo un personaje importante y carismático, a pesar de sus propios fallos. Es bastante conocido por tomar decisiones muy tontas, pero a menudo afectan demasiado a su familia y amigos. Sin importarle lo que pueda pasar, muchas veces actúa así por su propio egoísmo, por no pensar bien las cosas o simplemente por querer hacer lo que se le antoja en el momento. Su manera irresponsable de ser, de hecho, de algunas personas lo critican bastante. Un detalle que caracteriza a este personaje es su humor atrevido y fuera de lo común. Hay chistes que cruzan los propios límites y llegan a ser muy sensibles o funables actualmente, ya que pueden hacer reír a algunas personas, también pueden parecer ofensivos para otros. Esto se nota aún más cuando el humor se mezcla con el mal comportamiento de Peter como padre de familia. En estos casos es bastante gracioso, ya que parece un personaje difícil de defender, sobre todo por cómo trata mal a Meg y no toma en cuenta a Lois, y también cómo es con sus amigos. Pero al inicio de la serie, él era bastante diferente. Él era un hombre torpe, pero con buenas intenciones, aunque la mayoría de veces se equivocaba. No lo hacía por maldad, pero con el tiempo su personalidad cambió, se volvió de repente más cruel y muy egoísta, dispuesto a hacer cualquier cosa, por muy absurdo o dañina que fuera, solo para intentar ser gracioso. Este cambio ha generado demasiados debates entre los propios fans, incluso lo llegan a comparar con Homero, ya que muchos creen que Peter perdió su esencia original y se volvió un personaje extremo que busca hacer reír de formas tan fáciles pero poco agradables, aunque incluso sus chistes están muy quemados. Un personaje que evita hacerse cargo de las responsabilidades, ya sea en su trabajo y en su vida familiar, como un padre. Su falta de madurez y su capacidad para enfrentar las consecuencias de sus actos se pueden reflejar en sus decisiones muy impulsivas y egoístas, que suelen causar bastantes problemas, especialmente para Lois, que tiene que lidiar con él en todo lo que provoca. Esto pone a Lois, su esposa, en una situación tan difícil, porque como esposa y madre tiene que equilibrar las malas decisiones de su esposo mientras cuida a su propia familia. Lo más frustrante es que a pesar de los errores que comete una y otra vez, Peter rara vez aprende de ellos, a diferencia de Homero, o bueno, en las primeras temporadas. Aunque en algunos episodios tiene momentos de reflexión o arrepentimiento, esos son breves y no lo hacen cambiar realmente. Él sigue haciendo lo mismo, repitiendo los mismos errores y manteniendo una actitud bastante inmadura, que no mejora con el paso del tiempo. Esto falta de cambio hace que el personaje parezca estancado, sin el crecimiento que uno esperaría de un adulto. Aunque ya es mayor y debería de ser responsable, él actúa muchas veces como un niño impulsivo y irresponsable. Esto lo lleva a tomar decisiones estúpidas, meterse en situaciones ridículas o peligrosas que podrían haberse evitado con un poco de sentido común. Aunque esto aporta el humor de la propia serie, también puede reflejar como el personaje, aunque es gracioso, puede ser bastante frustrante para los que esperan que aprenda sus errores y madure. Algo que a muchos les molesta de Peter es cómo actúa como un padre y esposo. Su forma de ser irresponsable y a veces egoísta hace que parezca un mal padre, sobre todo como trató a su hija Meg, a quien siempre se burla y desprecia sin alguna razón. También su relación con Lois deja mucho que desear, ya
ya que él no le pone atención, olvida cosas tan importantes y casi siempre hace lo que quiere, sin pensar en cómo afecta a su esposa. Además, sus problemas con el alcohol y sus acciones tontas han molestado a muchos. Ahora, con Richard es un personaje que refleja una mezcla muy particular de efectos y virtudes, que lo vuelve único dentro de esta serie. Él no busca ser un modelo de perfección, para nada, sino se convierte en un ejemplo de cómo la torpeza, la inocencia y la espontaneidad también pueden tener un valor dentro de la familia. Uno de los puntos más interesantes que se explora en el universo mundo de Gumball es el propio contraste con Nicole. Mientras ella representa la disciplina y la fuerza y el compromiso, él funciona como el extremo opuesto, o sea, un adulto perezoso, despreocupado y exagerado en sus acciones. Es una diferencia que no genera solo conflicto, sino también equilibra la dinámica familiar. La seriedad de Nicole encuentra un contrapeso en la ridiculez del personaje y juntos forman un dúo que, aunque improbable, resulta funcional. Algo interesante que usan aquí en Gumball, ya que las discusiones, las situaciones entre ambos son fuente constante de humor, pero también da ternura como pareja, porque en medio de los peleas siempre existe un vínculo de amor que sostiene la relación. Lo ridículo del personaje brilla más cuando se enfrenta con la seriedad de Nicole, y esa posición revela que la familia no sería lo mismo sin ese equilibrio de personalidades. Más allá de su rol como figura cómica, él ha tenido momentos de sinceridad. Quiere decir que lo muestra desde otra perspectiva. Aunque no es más sabio ni el más racional, en ocasiones sorprende con palabras que revelan cierto carisma del personaje. También refleja apoyo genuino o incluso con actos que pueden considerarse tal vez heroicos. Estos instantes son especiales porque se puede ver un personaje que tenga torpeza habitual, mostrando un lado más profundo y humano. Puede que no entiendan siempre lo que sucede a su alrededor, pero cuando se trata de expresar amor o de estar presente para los suyos, encuentra la forma de hacerlo. Estos momentos son los que lo transforman en un simple recurso cómico a un personaje con alma propia. Otro rasgo que lo define es que simboliza el lado despreocupado de la vida. A diferencia de otros personajes que cargan con responsabilidades y preocupaciones tantas, él vive en su propio mundo, regido por impulsos y caprichos. No le interesa el dinero, el prestigio o las expectativas sociales. Puede reflejar una intuición, aunque esto lo lleve a decisiones completamente tan absurdas. Es una forma de ver que lo convierte en un personaje que representa la libertad de frente a las personas o las presiones, mejor dicho, a las presiones del día al día. No se trata de responsabilidad vacía, sino de una manera distinta de enfrentar la vida, donde lo importante no es cumplir con lo establecido, sino también disfrutar el momento de esta preocupación, aunque problemática. En lo práctico resulta interesante y también refrescante, porque puede equilibrar la tensión y aporta ligereza a la historia. En el conjunto, el personaje encarna la risa, la inocencia y la espontaneidad. Pero ojo, también ofrece ternura y humanidad que evitan que quede reducido a una simple caricatura del papá tonto. Su papel funciona gracias a esta mezcla de contrastes: lo ridículo frente a lo responsable, lo genuino frente a lo lógico, lo despreocupado frente a lo estructurado. Esta dualidad no solo lo hace divertido, sino también entendible. Por estos aspectos es que ambos personajes pueden llegar a ser comparados, pero tú puedes dejar tu punto de vista. Te invito a que veas más de mis videos, sé que te encantarán. ¡Vamos! ¿Qué esperas?